Muy buenos días. Este es tu programa Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Estamos hablando de matrimonio y familia en esta nuestra serie, mis carísimos oyentes, y hemos hablado de los mandamientos de Dios tanto para el esposo como para la esposa. Miremos ahora uno que involucra a ambos y que es fundamental comprender. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, el verso 21 dice: someteos en el temor de Dios los unos a los otros. Aquí está pues el fundamento para todo lo demás. Y vamos a considerarlo porque conocerlo, reitero, sí que es importante. Aquí se establece que en razón del temor de Dios, pues se deben sujetar el uno al otro. ¿Cuántos de ustedes habrán leído acerca de la relación matrimonial de Abraham y de Sara, su esposa? Y cómo pasan cosas bien simpáticas allí. Recordad que en un momento dado, estando Abraham esperando el nacimiento de su hijo, según la promesa de Dios, su esposa Sara le sugirió, por no decir que le mandó, que tomase a su criada Agar y que pues tuviesen el tan anhelado hijo. Sara, claro, se estaba desviando del propósito divino, porque no era así que Dios tenía ordenadas las cosas. Y Abraham, noten cómo, pues obedeció a su esposa, se sujetó a ella y tomó a Agar por mujer, y de allí pues nace aquel hijo que no era el hijo de la promesa, Ismael. Pero luego, cuando Dios les da el hijo de la promesa, esto es a Isaac, miramos que claro, Isaac comienza a crecer e Ismael, que era mayor, comienza, pues claro, a importunarle, a jugar con él, tiene algunas riñas, todo esto. Y también Agar se ha venido a llenar de altivez, de engreimiento, y mira, pues de una manera diferente a su ama, a Sara, en razón de lo que ha pasado, porque ahora pues claro, ya tiene una relación diferente y una posición diferente en ese ámbito familiar y con respecto a Abraham. Entonces Sara comienza a decirle a Abraham que eche fuera de casa a Agar y a su hijo Ismael. Claro, frente a esto, Abraham no quiere
ya sujetarse a su esposa. Está ligado ya a Agar, está ligado a este muchacho, a Ismael, pero entonces Dios interviene y le dice a Abraham: obedece a tu esposa en eso que te está diciendo, hazle caso, despide a Agar y a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Pues a pesar de sus sentimientos, de sus afectos y todo lo que esto implica, pues toma algunos elementos de sustentación y despide a Agar de la casa. Ahí tenemos una ilustración muy clara de esto que se nos dice en en Efesios, el capítulo 5, el verso 21. Estaba pensando en Génesis porque es que quería compararos también el hecho de que es muy simpático que Adán hubiera obedecido para mal a Eva respecto de comer del fruto prohibido. Como acabo de citar, también Abraham obedeció para mal a Sara al tomarle pues a Agar como fuera mujer y engendrar a Ismael. Es simpático como muchas veces los esposos se sujetan a sus esposas en cosas que contrarían la voluntad de Dios y que vienen a ser dañinas para él. Hay que tener mucho discernimiento para poder mirar cuando la esposa lo está sugiriendo es por conveniencia o porque hay allí algunos hechos personales que ella quiere resolver basándose precisamente en el esposo, teniéndole a él como su cómplice o como el actor de las intenciones que ella quiere. Esto requiere análisis, claro que sí, porque es repetitivo el caso en la escritura y aquí hay una grandísima lesión espiritual y de vida. Pero ocupándonos es más propiamente del mandamiento, notemos que se dice someteos unos a otros, pero el marco en el que esto se cita es el temor a Dios. Si no, entonces hubiera una contradicción allí entre el orden jerárquico establecido por Dios y la línea de liderazgo que se establece en la pareja y en la familia. Porque si el esposo se tiene que sujetar a la esposa y la esposa al esposo, pues entonces ¿quién va a liderar? Pero notad que la referencia es en el marco del temor a Dios. El temor a Dios implica conocer a Dios y estar precisamente en razón de ese conocimiento dispuestos en el corazón para amarle, para servirle, para llevar a efecto sus propósitos, su voluntad. El temor a Dios se relaciona también con la conciencia de su presencia, el saber que vivimos en esa su presencia y que lo que intencionamos
lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos, todo está descubierto ante Dios, que Él nos conoce perfectamente y que no hay nada que podamos hacer fuera de su conocimiento y que no hay lugar a donde podamos ir y ausentarnos de su presencia. Eso está muy bien explicado o manifestado por David en el Salmo 139. Creo que es uno de los contextos más especiales para hablar de ese tema. Entonces, como el varón, el esposo, debe temer a Dios, igual la esposa, la mujer, debe temer a Dios, porque hemos estado hablando del matrimonio en un contexto, el contexto bíblico. Y Dios es el tercer cordel en esa unión marital, como ya hablábamos de eso, lo declara el sabio en el libro de Eclesiastés. Entonces, cuando el varón, el esposo, la mujer, la esposa, viven en el temor de Dios, pues claro, desarrollan el hombre interior. El hombre interior está creciendo en ellos, se está formando para que tanto el varón sea un hombre espiritual igual la mujer. Porque en el ámbito espiritual, pues tanto el varón como la mujer han sido hechos a la imagen de Dios. Y aunque un día todo este tema de la sexualidad, de la familia, de la pareja, el matrimonio, va a cambiar de escenario, va a desaparecer, recordemos que vamos a ser como los ángeles, que seremos seres espirituales, que ya no vamos a estar unidos a todas estas dimensiones humanas y físicas que ahora tenemos, familiares. Allá solo seremos pues hijos de Dios y Él será nuestro Padre y punto. Entonces, el ser espiritual que se debe desarrollar, que debe crecer, que debe formarse, tiene una posición exaltada sobre todo lo demás, sobre el ser físico, sobre el ser anímico. Entonces, importantísimo es ver que ahí la mujer, en este caso la esposa, que debe crecer en sabiduría, en discernimiento, ¿sí? Lo mismo el varón, pues claro que pueden someterse el uno al otro, porque la mujer puede discernir, puede aconsejar, puede ver cosas que su esposo, el marido, no puede ver. Y que ella, en la sabiduría de Dios, ¿sí? Pues puede compartirle para que el varón se edifique, para que el varón se mueva en esa dirección y de esa manera se eviten muchos errores y fracasos. Ahí no vale que el esposo es el líder y que la esposa se debe sujetar, y que si incluso pues él está equivocado, ella se sujeta. Es importante ver que ahí hay una igualdad, por eso se dice someteos los unos a los otros. Yo, entonces, comprendiendo el consejo que me da mi esposa en razón de que me está hablando en el plano espiritual, me está hablando desde su posición en Dios, mujer sujeta a su temor, pues tengo que precisamente someterme, tengo que atender al consejo, a la dirección, a tomar
el aporte que ella me está impartiendo, me está dando, porque eso me va a fortalecer y llevar a cumplir con los designios o los propósitos de Dios, lo cual va a redundar en bendición, preservación, no solamente para mí, sino para la pareja misma, para el hogar, para la familia. Ahí es importantísimo que tengamos conocimiento y claridad sobre esto, porque no se dice que los esposos se deben sujetar a las esposas. Eso sin invertir la cosa. Notad que el marco ahí es el temor a Dios, es el plano espiritual, y eso está por encima del plano humano y el ámbito matrimonial. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque las mujeres en Dios están llamadas a crecer, a desarrollar una relación muy especial con su Señor, Dios y Creador, lo mismo los varones, y en el ámbito espiritual debe haber esa armonía en la cual nos podemos someter unos a otros en ese magnífico temor de Dios. Bueno, os invito a meditar en esto. Por hoy, que tengas un feliz día. Paz de Cristo.